Si alguna vez has visto una serie americana, una película, o simplemente videos de barrios en Estados Unidos, es probable que algo te haya llamado la atención sin que supieras exactamente qué era. Las casas. No las casas en sí, sino lo que les falta. No hay reja. No hay barda. No hay portón de herrería con candado. Las casas simplemente están ahí, abiertas, con un jardín al frente que da directo a la banqueta, como si el concepto de separar tu propiedad del mundo exterior nunca hubiera existido. Y tú ahí, mirando la pantalla, pensando, ¿cómo duermen tranquilos? ¿No les da miedo? ¿Nadie les entra a robar? ¿O es que allá simplemente no pasa nada? Esa pregunta parece simple. Casi ingenua. Pero esconde algo mucho más profundo que una diferencia de gustos o de presupuesto. Esconde dos formas completamente distintas de entender qué significa vivir en un vecindario, qué significa confiar en tu entorno y qué significa sentirte seguro en tu propio hogar. En México, la reja no es un lujo. Es casi una necesidad emocional. Desde muy chicos aprendemos que la casa tiene adentro y afuera. Que lo de adentro es tuyo, es privado, es sagrado. Y que la reja es la línea que separa tu mundo del resto. No importa si es una casita humilde en una colonia popular o una residencia en zona privada. La reja está. A veces es sencilla, a veces es imponente, a veces tiene púas, alambre de navaja o hasta cámaras encima. Pero está. Siempre está. Y entonces llegas a un barrio americano y ves casas bonitas, bien cuidadas, con césped verde perfectamente cortado, flores en la entrada, carros nuevos en el garaje, y nada. Ninguna barrera. La puerta principal de madera a unos pasos de la calle, como si el mundo fuera completamente de confianza. Hoy vamos a entender por qué. Y te adelanto que la respuesta no es una sola. Son varias razones que se combinan, razones legales, culturales, históricas y urbanas, que juntas explican por qué en Estados Unidos la reja simplemente no forma parte del concepto de hogar. Y al final, como siempre pasa con estas comparaciones, vas a terminar viendo tu propia casa con ojos diferentes. Quédate, porque esto se pone interesante. Lo primero que hay que entender es que en Estados Unidos no construir una reja muchas veces no es una decisión personal. Es una obligación legal. Así como lo escuchas. En la mayoría de los barrios residenciales americanos existen reglamentos muy estrictos llamados HOA, que son las siglas en inglés de Homeowners Association, algo así como la Asociación de Propietarios del Vecindario. Y esa asociación tiene reglas. Muchas reglas. Reglas sobre de qué color puedes pintar tu casa, qué tan alto puede crecer el pasto, dónde puedes estacionar tu carro, qué tipo de decoración puedes poner en la fachada y por supuesto, qué puedes construir al frente de tu propiedad. En la mayoría de estos reglamentos, las rejas altas al frente de la casa están directamente prohibidas. No restringidas. Prohibidas. Si tú compras una casa en uno de esos vecindarios y decides levantar una reja de herrería frente a tu jardín, recibes una notificación. Luego una multa. Y si no la quitas, el proceso puede escalar hasta demandas legales. No es exageración. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. ¿Y por qué fue diseñado así? Aquí viene la parte cultural que explica todo. Los vecindarios residenciales americanos fueron planeados desde su origen con una filosofía muy específica. La idea era crear comunidades abiertas, visualmente integradas, donde las casas se vieran como parte de un conjunto armonioso y no como fortalezas individuales. Ese modelo urbanístico nació con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de soldados regresaron a casa y el país necesitaba construir vivienda masiva y rápida. Surgieron los suburbios. Grandes extensiones de casas unifamiliares, todas con jardín al frente, todas conectadas visualmente, todas sin bardas entre sí. La filosofía detrás era casi poética. Si todos podemos vernos, si no hay muros entre nosotros, somos una comunidad. La apertura visual generaba, al menos en teoría, un sentido de pertenencia colectiva. Tu jardín no era solo tuyo. Era parte del paisaje del vecindario. Y esa idea caló tan profundo que se convirtió en norma, primero social y después legal. En México el proceso fue exactamente al revés. Nuestras ciudades crecieron sin esa planificación centralizada. Cada familia construyó su espacio como pudo y como quiso. Y en un contexto donde la inseguridad fue una realidad constante en muchas regiones, la reja dejó de ser opcional. Se volvió la primera línea de defensa.
No porque seamos desconfiados por naturaleza, sino porque el entorno muchas veces nos enseñó que era necesario protegerse. Dos países, dos historias urbanas completamente distintas y dos respuestas igualmente lógicas al mundo que cada uno vivió. Pero espera. Porque hay algo que mucha gente asume cuando ve esas casas americanas sin reja y está parcialmente equivocado. La gente asume que los americanos no tienen reja porque se sienten completamente seguros. Que viven en un paraíso sin crimen donde nadie roba, nadie amenaza y nadie necesita protegerse. Y eso no es del todo cierto. Estados Unidos tiene índices de criminalidad que en muchas ciudades son altos. Ciudades como Chicago, Baltimore, Detroit o Memphis tienen tasas de delitos violentos que sorprenderían a más de uno. Y sin embargo, incluso ahí, las casas residenciales siguen sin rejas al frente. ¿Por qué? Porque la forma en que los americanos se protegen es completamente diferente a la nuestra. Mientras en México la protección es física y visible, una reja, una barda, un portón, en Estados Unidos la protección tiende a ser tecnológica e invisible. Cámaras de seguridad conectadas al celular. Sensores de movimiento en la entrada. Sistemas de alarma vinculados directamente con empresas de seguridad privada o con la policía local. Videotimbres inteligentes que graban todo lo que pasa frente a la puerta las 24 horas. Incluso vecindarios enteros conectados por aplicaciones donde los residentes comparten alertas en tiempo real si ven algo sospechoso. La protección existe. Solo que no la ves desde la calle. Y eso en sí mismo es una diferencia cultural enorme. En México mostramos nuestra protección. La reja alta, el alambre de púas, el letrero de empresa de seguridad, el perro que se escucha ladrar adentro. Todo comunica, aquí hay alguien que se defiende. Es una señal disuasiva visible, diseñada para que el que tenga malas intenciones lo piense dos veces antes de intentar algo. En Estados Unidos la lógica es diferente. La disuasión viene del sistema, no del individuo. Viene de saber que hay cámaras grabando, que la policía puede llegar en minutos, que los vecinos están conectados y alertas. La confianza no está puesta en una reja de metal sino en una red de respuesta que idealmente funciona antes de que alguien llegue siquiera a tu puerta. ¿Cuál sistema es mejor? Esa pregunta no tiene una respuesta universal. Depende de cuánto confíes en las instituciones. Depende de qué tan rápido responde la policía en tu colonia. Depende de la realidad concreta del lugar donde vives. Y esa es exactamente la razón por la que en México la reja sigue siendo tan necesaria para tanta gente. No es atraso. Es una respuesta racional a una realidad concreta. Hay otro ángulo de esta historia que casi nadie menciona y que tiene que ver con algo más profundo que las leyes o la tecnología. Tiene que ver con cómo cada cultura define el espacio privado y el espacio público. Con dónde termina tu casa y dónde empieza el mundo. En México, esa línea es muy clara y muy física. La reja marca el territorio. Lo que está dentro de la reja es tuyo, es íntimo, es donde ocurre la vida real de tu familia. Lo que está afuera es el mundo, con todo lo que eso implica. Por eso cuando alguien toca el portón, hay todo un protocolo. Primero preguntas quién es desde adentro. Luego decides si abres o no. La reja te da ese momento de decisión. Ese instante de control que para muchas familias mexicanas es fundamental. En Estados Unidos esa frontera existe pero es más difusa, más psicológica que física. El jardín del frente es técnicamente tuyo, pero está pensado para ser visto, disfrutado visualmente por el vecindario entero. Es casi un espacio semipúblico. La verdadera privacidad empieza adentro de la casa, detrás de la puerta principal. Y los americanos son muy celosos de esa privacidad interior. Puedes caminar por el jardín del frente, pero meterte a la casa sin invitación es una violación gravísima, legal y socialmente. Es un sistema distinto de capas. En México tenemos una capa física exterior muy marcada, la reja, y después el interior de la casa. En Estados Unidos el jardín es una capa visual semiabierta y la casa en sí es la fortaleza real, blindada con leyes muy estrictas sobre allanamiento de morada. Y luego está el tema del vecindario como identidad colectiva. En muchos suburbios americanos, mantener el jardín del frente en buen estado no es solo una cuestión estética personal. Es una responsabilidad comunitaria. Si tu jardín se ve descuidado, si dejas crecer el pasto, si pones cosas que rompen la armonía visual del vecindario, los vecinos te lo hacen saber. A veces de manera amable, a veces no tanto. Porque la apariencia de tu casa afecta el valor de las propiedades de todos.
Están literalmente invertidos en que tu fachada se vea bien. Esa presión colectiva sobre la apariencia exterior es algo que en México prácticamente no existe. Cada quien hace con su fachada lo que quiere. Y esa libertad individual, que para muchos americanos sería impensable dentro de un JOA, para nosotros es completamente normal. Son dos formas distintas de entender la relación entre el individuo y la comunidad. Y ninguna es más correcta que la otra. Entonces llegamos al final de este recorrido y vale la pena detenerse un momento a ver el panorama completo. Porque lo que empezó como una pregunta aparentemente simple, ¿por qué los americanos no tienen reja?, resultó ser una ventana hacia algo mucho más grande. Hacia la forma en que dos países vecinos, con mucho en común, construyeron maneras radicalmente distintas de entender el hogar, la seguridad, la comunidad y la confianza. En Estados Unidos la ausencia de reja no es descuido ni ingenuidad. Es el resultado de décadas de planificación urbana, de reglamentos vecinales, de una filosofía de comunidad abierta que nació después de la guerra y que se consolidó como norma cultural. Es una apuesta por la integración visual, por la tecnología como escudo invisible, por la confianza en las instituciones como primera línea de defensa. En México la reja no es paranoia ni señal de atraso. Es una respuesta honesta y práctica a décadas de realidad urbana. Es la forma en que millones de familias encontraron paz mental en entornos donde las instituciones no siempre llegaban a tiempo. Es identidad, es territorio, es la manera concreta y visible de decir, aquí vive mi familia y la voy a proteger. Ninguno de los dos modelos es perfecto. El americano enfrenta el desafío de que la tecnología y las instituciones no siempre cumplen su promesa, especialmente en las comunidades más vulnerables donde los recursos son escasos y la respuesta policial tarda. El mexicano enfrenta el desafío de que vivir detrás de rejas también tiene un costo emocional, una sensación de asedio constante, de mundo amenazante del que hay que defenderse todos los días. Lo que sí es cierto es que el mundo está cambiando. Las ciudades mexicanas más nuevas, los desarrollos habitacionales modernos, empiezan a experimentar con modelos más abiertos. Y en Estados Unidos hay vecindarios que después de décadas de apertura forzada están debatiendo si las reglas del JOA siguen teniendo sentido en el contexto de seguridad actual. La próxima vez que veas una casa americana sin reja no pienses que están locos o que viven en otro mundo. Piensa que construyeron una respuesta distinta a las mismas preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo protejo lo mío? ¿En quién confío? ¿Qué le muestro al mundo y qué guardo para mí? La reja o su ausencia es solo la respuesta visible. La historia detrás es mucho más rica y mucho más humana de lo que parece.